Audio Jungle. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 2 de octubre no se olvida. Y el día de hoy, pues todas las publicaciones y todos los diarios y todo lo que tiene que ver con la televisión y la radio, pues mencionaban qué sucedía exactamente el 3 de octubre. Los periódicos pues decían que había alborotadores, otro periódico decía que se había sofocado, otro periódico había dicho que bueno, pues era un enfrentamiento con francotiradores, cosas así muy extrañas que no tenían nada que ver con el 68. Pero era la represión. Y estos periódicos, los que en ese entonces estaban, bueno, ahí vienen dos que ya no se encuentran ahora, que es el Novedades de Rómulo Farril y también El Heraldo de Gabriel Alarcón. Pero esos ya no existen, pero pues era lo que sucedía y era lo que pasaba, nada describía lo que había acontecido, nada mencionaba la cantidad de muertos y la cantidad de ejecutados. Cuando aparecen los del Olimpia y sacan la señal de bengala, bueno, pues fue la matanza, ahí fue la matanza. Ahora, ¿qué necesidad? Si era pues un mitin y era un grupo... No de revoltosos, porque ahí le ponían revoltosos. Y yo decía, pues revoltosos ¿de qué? ¿No? Pero no había necesidad de que los militares estuvieran afuera, que los militares estuvieran patrullando todo, que todos estuviéramos aterrorizados. ¿Sabe por qué estábamos aterrorizados? Por tanto militar, es así como que imponía, ¿no? Como que estás acostumbrado a ver policías, pero militares, pues nunca hemos estado en un campo de concentración, nunca hemos estado en guerra con nadie. Lo único que dice y que habla de guerra es nuestro himno nacional, que dice mexicanos al grito de guerra, pero es un país pacífico. Bueno, todo esto sucedió hoy, pero el gran ausente otra vez Peña. ¿Qué sucede con Peña? No lo sé. Mandó a Poncho Navarrete de representante del presidente de la República, no sé dónde esté escondido, pero desde que se escondió en la Ibero, pues parece que se esconde en todos lados y pues no aparece en ningún sitio. Ayer hace un acto de presencia desde su propia oficina cuando se echa un choro de lo del TLC y imaginábamos que hoy iba a cubrir ese sitio del Zócalo en donde no hay necesidad de discursos ni mucho menos, sino es un reconocimiento a lo que pasó hace 50 años. Y López Obrador se apropió inmediatamente pues en la Plaza de las Tres Culturas y dijo, nunca jamás utilizaré el ejército contra el pueblo. Esto ya lo había dicho en varias ocasiones, lo volvió a repetir, pero dijo que el mal no se combate contra el mal, eso dijo hoy, sino con el bien. Y entonces pareciera como que este no es el López Obrador que conocemos o no es el que esperábamos. Pero ¿qué sucedió en el Zócalo capitalino? Yo cuando vi que estaba Poncho Navarrete, de veras sufrí. Y cuando vi el tuit de Poncho Navarrete en representación de Peña, ay Peña, no friegues. Ahora sí estabas en México. Yo estoy de acuerdo, Luis Videgaray, que desde España dice que pues mejor se separa de todo esto, que ya se va a dedicar a la vida privada. Bueno, pues con todo lo que se llevaron, con todo lo que tienen de petróleo, con todas las gasolinerías, con todas las plataformas, pues digo... Todo funcionó muy bien. Y ahora vienen muchas cosas que pues han venido sucediendo con el candidato del PRI. El candidato del PRI a prisa. Bueno, ¿a prisa de qué? Pues que no hubiera sido Mitt, que hubieran puesto a Nuño. Ese no hubiera, me fastidia. No hubiera sido Mitt, hubiera sido Osorio Chong. No hubiera sido Ricardo Anaya, hubiera sido Margarita Zavala. Pero no existe, los aplastó. Esa es la pregunta, ya se acabó. Ya como que ahorita deberían de estar en recomposición de daños. Pero yo veo a Alfonso Camacho, al director de comunicación del Partido Revolucionario Institucional, está dormido. Yo creo que no se han dado cuenta de que se fueron al sótano, porque pues dice que pues ahorita no va a hacer nada, porque va a ver qué pasa y a ver qué sucede, porque todavía no lo reciben. No sé quién lo tenga que recibir, yo creo que ha de querer que lo reciba
Peña, pero pues Peña es el solitario de Palacio porque ya hasta la familia se le fue. ¿Qué pasó con Gustavo Díaz Ordaz? Pues Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal fueron los que iniciaron todo lo que tiene que ver con el metro y por eso hay una placa alusiva de Gustavo Díaz Ordaz. Pero hoy a Mieva se le tenía que ocurrir quitarla. A ver, a Mieva, ¿en qué cabeza cabe? Lo hubieras hecho la semana pasada, lo hubieras hecho hace 15 días, lo hubieras hecho el día que tomaste posesión. No, el día de ayer. Eso, pues unos estaban a favor y otros estaban en contra. Los que estaban a favor, que qué bueno, pero que te habías tardado. Y los que estaban en contra, que querías ocultar lo que era la historia. Pero viene lo del periódico Reforma. El periódico Reforma ayer saca a 3 asesinos y pone en primer lugar a Peña, en segundo lugar a Calderón y en tercer lugar a Díaz Ordaz. Entonces no fue tan malo, no fue tan perverso. ¿Y qué es lo que ha venido sucediendo con esto de los 50 años? Que hoy chavos, pues jóvenes, que no saben lo que se vivió y que seguramente lo único que tienen es el antecedente de sus padres y de sus abuelos, irán pues a gritar el no se olvida. Hay mucho cuidado por parte de la policía este día, porque podía haber disturbios, pero yo creo que eso ya no. Eso ya no se va a dar porque estos son jóvenes, es la sangre nueva que, bueno, pues va a revivir algo que es histórico y es algo que es el parteaguas de lo que ha venido sucediendo. Siempre se ha hablado que si el parteaguas fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 o si el parteaguas fue el 2 de octubre del 68. Bueno, pues algo tuvo que ver este parteaguas del 68 porque como que cambiaron las estructuras en muchos lados. En el caso de los medios de comunicación no, porque los medios electrónicos dependían del Estado y los medios impresos también. El papel, bueno, pues lo entregaba obviamente para los periódicos, la Secretaría de Gobernación, si te portas bien, te doy papel y entonces puedes tener un tiraje pues apropiado o lo que se necesita, pero si te portas mal te reduzco el papel y nada más van a leer el periódico en tus oficinas porque no vas a poder salir a venderlo. Entonces el control era absoluto. Y en el caso de pues, la libertad de expresión, pues no existía libertad de expresión. ¿No? Es más, yo creo que no sabíamos lo que era la libertad de expresión, los chavos nunca la habíamos vivido, Lo único que habíamos visto es que cuando ibas a los Estados Unidos pues había una gran diferencia, ¿no? Porque ahí se valía todo y aquí cuando llegabas acá como que todo estaba así, pues difícil y complicado. Anuncia Luis Videgaray el retiro de la vida política. Yo creo que Peña y Videgaray no tienen cara para decir que se retiran de la vida política. Desmadraron a este país. No encontré otra palabra. Iba a decir joder, porque era lo que usaba mucho Peña, que no se levantaba con el ánimo de joder a México. Puta, lo jodió, pero completamente entre él y Videgaray. Pero ¿qué sucedió con estos personajes en este momento? Que descompusieron todo, destrozaron todo, acabaron con todo, la economía, los muertos. Primer lugar de muertos Peña. Este mes, en primer lugar, ay, no, de veras, un verdadero desastre. No pudieron tener el control, no tuvieron el carácter, no tuvieron nada. Entregaron el gobierno, entregaron el poder y ahora, bueno, pues es el famoso, pues, ocaso de ambos, pero ambos, pues yo creo que fueron las terminales de este Partido Revolucionario Institucional que difícilmente se va a recuperar. Vámonos a otra cosa. Peña Nieto y hace un comentario sobre este Tratado de Libre Comercio que ya no se llama así, sino, ¿cómo se llama? USMCA, ¿sí? Así le puso el señor Trump, pero pues debería de haberle puesto Estados Unidos, ¿no? Está horrible. USMCA. Bueno, los canadienses, Trudeau lo pronunció bien, pues a Peña le costó trabajo que le saliera. El CA como que no como que iba a decir CA, pero pues CA. Pero bueno, hay una nota en el periódico La Jornada, si usted se mete ahorita en las redes sociales a La Jornada, es el titular, y ese titular es impresionante porque ahí habla AMLO del TLC y también alguien está hablando, a ver, espero que no sea Peña, si es Peña dile que estoy ocupado, y si es Videgaray dile que ya me fui. Pues sí, ¿no? Ya para qué pierdo el tiempo con estos dos. Antes ya me aterrorizaba, ahora me vale madre. Bueno, el día de hoy, el periódico La Jornada
tiene una nota de que, bueno, pues AMLO hablando del TLC y Peña también. Pero Trump dice, yo gané. Pues sí, se quedó con todo el pastel. Se quedó con todo el pastel. Trudeau dice que, bueno, pues más o menos salvaron la situación. Y, bueno, estamos en el tratado. Y del tratado nos va a ir bien. Tenemos un problema muy grave que es el de la industria automotriz, pero ahí el problema es nuestro, no es de los estadounidenses ni de los canadienses. Ellos tienen el pago de $14 o $15 por hora a sus trabajadores de la industria automotriz, no a los meseros ni a los barman, ni no. De la industria automotriz está en un mínimo de $15 por hora. Y nosotros tenemos $4, pero en la industria automotriz ahí sí hubo un error, porque Volkswagen nunca pagó $4. Volkswagen, que es la primera empresa que empieza a armar coches aquí en México, pues pagaba, yo creo que un sueldo diferente, un sueldo distinto, y esto los hacía obreros especializados única y exclusivamente en industria automotriz. Llega Graco y pues no sé si estaba hablando del TRI, si estaba hablando del América, porque dijo, voy a defender el estado de Morelos como al TRI. Y después pues que a uno lo puso en desarrollo social a un árbitro. Bueno, hay puros cuadernos. Pero a ver, ¿por qué nos enojamos? ¿Qué hacían los presidentes priistas y panistas? Pues ponían a sus cuates. Entonces ahorita ya estamos enojados de que, bueno, pues este no es un político. Pero bueno, Peña y AMLO se congratularon, pero yo gané, dice Trump. Seade es el negociador de Morena, es un embajador con prestigio y demás. Ayer se presentó junto con Marcelo Ebrard para decir que este acuerdo es proteccionista, obviamente, y es proteccionista para la parte norte del continente, pero va a haber oportunidades para nuestro país. Los canadienses lo que querían ellos proteger era a la industria lechera y dicen que salieron perfectamente, por lo menos lo dijo Trudeau. Y en el caso de nosotros, pues la industria automotriz era lo que nos interesaba mucho y nos preocupaba mucho, pero con esos salarios de hambre que se pagan en este país, pues era imposible. Bueno, hay otro asunto. Fíjese que el día de hoy me llamó mucho la atención, si usted se mete a las redes sociales, hay un señor que se llama Alfredo del Mazo. Yo creo que él se siente muy guapo porque entregó ambulancias y vienen fotos y fotos y fotos de él entregando ambulancias. Es todo lo que hace. Y todo el Estado de México, a través de sus redes, están poniendo muchas fotos en donde él aparece y él aparece y él aparece y todos tienen el mismo texto. Está entregando. Yo no sé si Peña y del Mazo pues les suceda lo mismo, ¿no? Que quieran salir siempre retratados para la entrega de ambulancias. Pues antes la Lotería Nacional para la Asistencia Pública entregaba ambulancias a la Cruz Roja y yo no me acuerdo de haber visto al director de la Lotería Nacional retratándose como loco, pero bueno, no tiene otra cosa que hacer. Ya están. Ayer le daba yo a conocer los nombres de los 16 alcaldes, ahora ya aparecen en una fotografía. Es una fotografía que hacen como dominó, en la cual ya todos están tomando protesta, le están tomando la protesta, y bueno, pues acostumbrarnos a que, bueno, pues ya son alcaldes, ¿no? Y ahora, pues, no sé cuál vaya a ser la diferencia, porque, pues yo veo las alcaldías del Estado de México y roban igual que las delegaciones de la Ciudad de México, entonces, pero dicen que va a haber contrapesos, pues yo no sé por qué no hay contrapesos en las alcaldías de otras partes del país, porque también las de Puebla y las de Veracruz y todas, ¿no? O sea, es parte de Jalisco. Jalisco tenía 444 cadáveres, pero yo creo que pues Aristóteles Sandoval, como no se enteró de que había 444 cadáveres, pues tampoco se percató de que había un niño de 5 años. Imagínese. Ni cómo ver a la cara a este sujeto. De veras, es un pinche gobernador, eso es todo. Como un niño de 5 años. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, que no se dieron cuenta, que no se percataron en el CEMEFO, lo metieron en una bolsa y lo botaron. Y no vio a las personas caminando sobre los cadáveres. Pero un niño de 5 años, a ver, Aristóteles, dices que ibas a estar muy pendiente, corriste al director de CEMEFO, corriste al fiscal general, que es el equivalente del procurador estatal de Jalisco, porque no te habían informado. Durante 2 años tenían los frigoríficos paseando de Tlaquepaque a la ciudad de Guadalajara y tú no te habías percatado. Pues yo no sé dónde estaba este gobernador. Bueno,
En los primeros 5 días, allá en Guanajuato, de este Sinué, que es panista y que es una herencia de Márquez, ya llevan 54 ejecuciones. En 5 días, si Guanajuato era tranquilo, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué está sucediendo? Como que todo se está desbordando, ¿no? O será el cierre, ya el final, porque ya la numerología, porque ahora ya es por muertos, ¿eh? Ay, 54, pues no fueron muchos, ¿¿no? Ay, ¿cuántos llevamos? 1000 y tantos muertos, ay, pues no fueron tantos. Pero si usted ve lo de los meses, ayer sacaron la gráfica de los meses, y el mes más grave, el mes más terrible, fue el mes pasado. El mes más terrible de toda nuestra historia. Y nadie dijo nada. Y ahora, bueno, pues en este mes se dice que están ejecutando cada 2 horas a una persona. Pero algo está mal. Algo está mal donde nosotros ya lo vemos como, no sé, es como que somos indolentes ante todo esto. Bueno, le comento ya para terminar, hay una cosa que es muy interesante y es lo de Chile con Bolivia. Pues ya Bolivia dijo que no tienen que darle salida al mar. Han estado peleando 100 años. Recuerde que Bolivia, junto con Paraguay, son los únicos 2 países que pues ven el mar, pero así tras lomita, porque no tienen salida al mar. Pero Bolivia ya había logrado acuerdos. Es muy difícil, ¿no? Que usted le pueda abrir el terreno o le pueda abrir así como pues una parte a otro país, ¿no? Dentro de su propio territorio. Y hay unas notas que pues vienen todo en relación a Carmen Aristegui, lo que representa que es un ícono, el que esté nuevamente en la radio. Nada más lo único que yo decía ayer, y lo platicaba y lo comentaba en mi programa de Facebook y de Periscope, es que es algo muy simple. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando un grupo radiofónico lleva a 3 figuras a la radio a competir entre ellos? Se pulveriza el rating. Entonces, Carmen Aristegui 97.7, pero Carmen Aristegui 97.7 no es una estación periodística, es una estación musical. Entonces, esta estación musical, terminando Carmen, se convierte en eso, en musical. Y no tiene continuidad. Entonces, la gente que va a escuchar a Carmen, la escucha y se sale. Bueno, pero también pasa con 88.1, donde está Carlos Loret de Mola, que es otra figura. ¿Qué pasa? Y después se vuelve musical. Y la única que se queda es la de Sergio y Lupita, que es obviamente la que tiene formato 21, y es así, es periodística. Pero 3 en el mismo horario, bueno, pues los que se están burlando y los que se están riendo y los que no entienden, pues son los competidores. Los competidores están encantados porque dijeron, bueno, estos güeyes llevan en el primer lugar, o sea, abriendo el espacio a las 7 de la mañana, a 3 figurones de la televisión, de la radio, a íconos, todo lo que usted quiera ponerles. Entre ellos van a competir, entonces eso se llama pulverizar el rating. Si había 10 puntos de rating o 12 puntos de rating, pues se los van a repartir y lo van a compartir, y a lo mejor van a quedar abajo de Radio Fórmula, a lo mejor van a quedar abajo de Radio CIR, a lo mejor van a quedar abajo de la W. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Pero bueno, vamos con nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. Liliana González Pri. Liliana, mucho gusto, bienvenida. Querido, buenos días a todos ustedes. Buenos días, queridas amigas de panel. Pues muy contenta por estar contigo, agradecida de nueva cuenta por la invitación. Y no, querido, pues este 2 de octubre se conmemoran estos 50 años de aquel trágico 2 de octubre, en el cual pues todavía se le quedan debiendo a los estudiantes. Recordemos que esto inició por un pleito entre después de un partido de fútbol americano, que estaban los de la UNAM contra los del Politécnico. Empezaron a pelear, entró el cuerpo de granaderos y en lugar de separarlos, bueno, llegó a agredirlos, y de ahí inician muchas cosas. Y hay otra versión, el pleito de las calles de Guatemala, de esta preparatoria, que nadie le dio importancia, y ahí surge el 68, en ese enfrentamiento. Aquí lo lamentable es que todavía se le queda debiendo a los estudiantes el tema de la seguridad. Hasta la fecha, y por ejemplo hace unos días, el tema de la marcha del silencio, bueno, pues la principal consigna y lo que quieren los estudiantes, pues es de que desaparezca el tema de los porros, el tema de la violencia, y yo creo que el gobierno federal pues debe de tomar conciencia en esto
y pues cuidar más a nuestros jóvenes, que pues son el futuro de nuestra patria. Entonces, no a la violencia. Y bueno, también el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, esto es por la ONU. Esto también es el aniversario de nacimiento de Mahatma Gandhi. Él fue el que inició, el líder del movimiento de independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Es extraño que esté muy concatenado. Y bueno, pero hoy estamos todos con 2 de octubre, no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Y bueno, esta relevancia de este movimiento de la no violencia tiene que ser universal y se debe de buscar conseguir la cultura de la paz, la tolerancia y la comprensión. Y bueno, también creo que es un mensaje ad hoc de lo que es el 2 de octubre. También nos acompaña Paola Migoya. Paola, mucho gusto, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Nino? Pues es un gusto saludar a todo tu auditorio. Pues yo creo que efectivamente 2 de octubre no se olvida. Hoy más que nunca creo que hay que hacer un llamado, como bien decía Liliana, a hacer una cultura de paz. Necesitamos hoy, más que hablar de los índices de violencia inaceptables, que efectivamente son inaceptables, porque hoy es lo que tú bien decías, es la normalización de la violencia. Hoy ya no nos sorprende amanecer con camiones con cuerpos, por ejemplo en mi estado, en Puebla, desafortunadamente diariamente hay un asesinato, estamos cada 18 horas desaparece y aparece muerta una mujer, tenemos índices de violencia altísimos. Entonces esto yo creo que la reflexión que a mí me gustaría dejar al auditorio, es decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Yo creo que hoy, bueno, pues ya tenemos un nuevo gobierno, sea quien sea, hoy necesitamos hablar de unidad como país, de todas las fuerzas políticas. Decías que se tiene que recomponer el PRI, yo creo que todas las fuerzas políticas hoy y la gente que hacemos política tenemos un compromiso con la paz. Tenemos que empezar a hablar con un lenguaje distinto, diferente. Necesitamos empezar a construir una sociedad de bien común, una sociedad que empiece a verse a sí mismo, porque lo que estamos produciendo en estos índices tan inaceptables de violencia, creo que estamos llegando verdaderamente a la barbarie. Y pues como yo creo que no es ojo por ojo ni diente por diente, porque vamos a quedarnos ciegos y tuertos. Yo creo que hoy lo que necesitamos es entender el fenómeno de la violencia. Efectivamente, pero ¿cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vas a detener? Si ya han pasado años y años y a años ver, y años. Lo tienes que detener precisamente con una construcción de ciudadanía. Creo que la cancha hoy no está en los partidos políticos, hoy no está en que Morena no es la esperanza de México, hoy creo que el llamado es a la ciudadanía. Hoy el llamado hago un llamado realmente a la construcción de ciudadanía, a que los ciudadanos tomemos el gobierno, tomemos las decisiones de los gobiernos y realmente con lupa esto que hoy nos prometieron como un cambio verdadero. Porque pues veíamos la boda de César Yáñez, si eso es cambio verdadero, pues yo soy de Marte. Pues, ¿pero qué tiene la boda de César Yáñez? Oye, todo el mundo está sorprendido con una boda. Es que la boda del fifí. Que fuera boda de taqueros o qué, era boda fifí, pues ¿por qué no? Congruencia. ¿Por qué no? Que no era boda fifí. Ahora, ¿no? recordemos que ellos están de frac, pero el presidente electo. Aunque te cueste trabajo decir electo. Iba a decir presidente constitucional porque es el único que aparece. Él iba de traje y corbata, porque si recordamos en el 70 el señor Luis Echeverría, que es parte de este También 68, Tony iba de corbata. prohibía smoking y frac. A partir de ese momento todos dejaron el smoking y el frac. Y pensar que lo puedes ir a alquilar igual que los vestidos de mujer. Bueno. También nos acompaña el día de hoy Leticia Buitrón, directora general del Instituto. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Nino. Como siempre es un gusto compartir con todas estas mujerones y representantes de la sociedad, al final de cuentas. Efectivamente, el 2 de octubre sí le quedamos a deber a los jóvenes, sí. A la paz en todo el país, bueno, se convierte en los 43, se convierte en cosas recientes, ¿no? Al final de cuentas, el tema de la UNAM que acaba de suceder. Siempre tiene que ver con jóvenes que son utilizados por la misma política.
yo sigo insistiendo que el tema es también muy importante sobre la educación, que deben de haber políticas para que se implementen materias sobre ética, valores y todos estos... Si quitaron el civismo y estás hablando de ética y de valores. Eso es lo que realmente se tiene que hacer en la educación pública. Yo estudié con jesuitas y ética era religión. O sea, no tenía nada que ver. Exactamente, pero al final de cuentas No tenía nada que ver. como que Y es después religión, pero no. a alguien se le ocurrió decir, no, quiten el nombre de ética, pónganle moral, y puta, le dieron en la madre, porque Peor. entonces decías, me doy. Y hablaba yo de Jesucristo. Efectivamente, pero creo que tiene que ver... El árbol que da moras, así decía, ¿verdad? El de San Luis Potosí. Tiene que haber una formación moral, a final de cuentas, en las escuelas, en las instituciones públicas. Las instituciones privadas hacemos lo propio. Muchos de los que estamos en este sector hacemos mucho por nuestros alumnos para que estén en contacto con estas materias, pero me parece que en el sector de educación pública debe de haber mucho enfoque en ese tipo de cosas. Mira, antes había una matazón en Tamaulipas y se decía que era porque obviamente tenía que ver con todo lo que era la droga, pero ahorita parece que es a nivel nacional. O sea, en algo estamos fallando, en algo falló Peña, en algo falló Calderón, en algo falló Fox, en algo falló Cedillo, Salinas. O sea, si vas hacia atrás, pues es más de lo mismo. Y ayer, por ejemplo, cuando decían quién quedó en primer lugar y quién en segundo lugar y quién en tercer lugar, no es de cuántos pobres hay, porque antes decían, bueno, es que fulano de tal no tuvo crecimiento, sutano dejó tantos pobres, tantos millones de pobres. No, ahora pusieron a Peña en primer lugar como el asesino número uno. En segundo lugar, uno vestido de militar, que era Calderón. Y en tercer lugar venía, obviamente, Díaz Ordaz. Entonces, pareciera como que le estaban haciendo un homenaje al propio Díaz Ordaz. También nos acompaña el día de hoy Patricia Castillo. Pati, mucho gusto, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir nuevamente, gracias por volverte a ver. Eres un lujo, mi querido niño, eres un lujo. Un lujo para poder... No, te voy a invitar diario, a ti no te voy a invitar. Yo digo que sí, porque hablabas de íconos y yo decía, bueno, aunque en boca propia es vituperio, pero por eso te lo digo yo, tú eres un ícono del periodismo. Miren, yo creo que el 68 no debe de olvidarse, aunque ayer veía el libro que sacó Joel Ortega, que fue uno de los activistas, o sea, ya adiós al 68, y vamos a cuidar a los nietos, ¿no? Eso me gustó. Sí, a mí también me gustó mucho. Eso me gustó. A ver, sí lo recordamos como una represión y además desde aquí un saludo a las mujeres del 68. Apenas iniciaba la participación de la mujer en este cambio de la revolución sexual en los 60s, ¿no? Cuando la Nacha fue reprimida, Tita, pero bueno, Nacha fue recluida a los 19 años en Lecumberri como una criminal altamente peligrosa, ¿no? Y nadie habla de ella. Pero Lecumberri era el Palacio Negro, o sea, que era un reclusorio como los de ahorita. No. Era... Ese sí era un reclusorio con tehuacanazo por la nariz y todo, ¿no? Entonces, fueron las mujeres del 68 las que se animaron, ellas eran parte del comité de huelga, ¿no? Pero yo quisiera, dentro de todo esto, recordar a esas mujeres que no se les ha hecho un homenaje, que siguen haciendo una lucha desde sus trincheras a favor de la mujer, que fueron las que formaron muchas bases de lo que hoy debe ser la participación estudiantil de las mujeres. Pero también quiero recordar un personaje que era el rector, la valentía que tuvo al renunciar Barrios y que después dijeron, Barros, perdón. Encabezó la marcha. Encabezó la marcha y dijo, no, yo renuncio porque no puedo entender cómo se violentó la autonomía y tenemos tanques dentro de la universidad. Sí, es Javier Barros Sierra. Por cierto, recordar que personajes como Ojeda Paullada, como Luis Echeverría, lo fustigaron, lo hicieron precisamente con los medios escritos, lo hicieron garras, lo hicieron hasta culpable de que él había incitado a la violencia en la universidad. Creo que no se nos debe de olvidar que ese rector fue un ciudadano enfrentado contra un presidente. Fíjense qué desproporción. Y
Y eso es lo que creo que no debemos de olvidar, que no podemos como sociedad, y ahí retomo lo que todas creemos, hoy por hoy tenemos que hacer más ciudadanía. Todo el mundo estaba pensando en las Olimpiadas y los muchachos eran alborotadores. Así les ponen. Si tú ves los medios de comunicación impresos, dicen los alborotadores, bueno, estaban haciendo un desastre y qué bueno que ya los sometieron. Sí. Pero fíjate la diferencia, 50 años, Nino. Hace algunas semanas platicábamos de qué tenemos que hacer para evitar el narcomenudeo dentro de la universidad. ¿Hasta dónde llega la autonomía? ¿Te acuerdas? Porque desde hace 50 años hasta hoy ha sido imposible para la seguridad de la universidad poder atacar ese tipo de problemas. También nos acompaña Scarlett Mellado. Scarlett, mucho gusto. Bienvenida, Scarlett. Hola, Nino, pues un placer estar en este programa y con mujeres maravillosas, talentosas, exitosas, ante todo. Y pues bueno, el tema que hoy nos acontece, el 2 de octubre, ciertamente trae a la memoria colectiva una sensación de resentimiento, de viejos rencores, donde no nos permite acallar ese grito de nos faltan 43, de ese grito también del 2 de octubre no se olvida. Vemos una sociedad que, aunque ya han pasado 5 décadas, pues en los jóvenes pareciera que ese recuerdo sigue tan vívido, tan presente. Parecía el día de hoy una encuesta donde dice que de 10 jóvenes menores de 30 años, 6 tienen muy vívido pues este acontecimiento, saben exactamente pues lo que pasó, lo que entró toda esa vivencia a los jóvenes, y pues el día de hoy se sigue todavía clamando justicia, ¿no? El gobierno entrante habla también de establecer comisiones de verdad para el caso de Ayotzinapa, pero también incluso se pone bajo la mesa, ¿por qué no esclarecer esto que aconteció hace 50 años, que también todavía pues no está muy articulada, ¿no? Esto de la verdad salió inmediatamente el ejército a decir que no estaba de acuerdo, y hoy contestó y respondió López Obrador diciendo, se va a abrir para que el ejército también participe en eso. Hoy lo dijo. Claro que sí, y recordar que la Comisión de la Verdad. Que esta lucha de los estudiantes era solamente la idea de seguir democratizando el país, algo que pues seguimos construyendo en este vaivén histórico. Recordemos también que este movimiento pues surge de todo un bagaje internacional de movimientos en Francia, en Estados Unidos, por posicionar los derechos civiles, y que todavía en México seguimos luchando porque los derechos humanos estén pues protegidos y sean reconocidos. Pero no fue por imitación de nuestra parte hacia esos países, porque cuando se da esa explosión de esa forma y de esa manera, también lo que sucedía allá nos llegaba pues con mucho retraso a los jóvenes. Recordemos que los medios de comunicación no era lo que estamos viviendo ahorita, sino que para que llegara algo de Francia, tenía que venir algo en el Fígaro y que el Fígaro le pasara al Excelsior, al Universal. No, era así como muy, muy difícil. Y entonces no fue por imitación. Este movimiento del 68 fue auténticamente de nuestro país, auténticamente de los mexicanos y de los universitarios y de los politécnicos. Que tiene. Claro. Porque sí votó en varios países exactamente más de lo mismo. También está con nosotros Ivonne Teresa Corral del PRI. Ivonne, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias otra vez por estar en este espacio. Me encanta que sea una mesa de mujeres. Y del tema del 68, creo que ha habido una circunstancia muy importante en los medios de comunicación. Como ustedes mencionaban, era impresionante cómo decían los vándalos y cómo todo se fue hacia las Olimpiadas y se desviaron las miradas, cosa que ahorita no pasaría. Las redes sociales, el internet, todas estas circunstancias. Es un cambio. Es un cambio gigantesco. Y como mi compañera también decía, las mujeres olvidadas de ese movimiento, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque pues, vivimos en un mundo de hombres aún así. Ahorita se han abierto muchas posibilidades para las mujeres, igualdad, equidad, todos esos temas, pero todavía falta muchísimo. Y esas mujeres del 68, ¿quiénes son? Yo, por ejemplo, sé que María de los Ángeles Moreno participaba en las marchas. ¿Quién lo sabe? Nadie. Y es una mujer que destacó en política, que sigue en política y que es un ejemplo para muchísimas. Entonces, hay que voltear a ver esas circunstancias que luego no vemos y que por falta tal vez de información o lo que se manejó en los medios en aquella ocasión, bueno, hace tantos años,
ahorita tenemos la oportunidad de investigar y de saber. Entonces creo que deberíamos de voltear a ver esos temas. Y sí, el 2 de octubre es un día muy importante, muy representativo, pero pues también hay que seguir adelante. O sea, mira, ya pasó. la televisión tenía un noticiario nocturno que era el del Excelsior, Sí. y a las 11 de la noche lo más importante es que cerraba el ojito el conductor, y era lo que veían. Claro. Pero las notas que pasaban pues eran las notas que se iban a publicar en el Excelsior al siguiente día. Y la radio era todavía más terrible, porque en la radio ponían al locutor que estaba en turno, siempre hay un locutor en turno, y a él le daban pues algunas notitas de los periódicos, y él las leía, pero notitas que no fueran, pues no, que no fueran conflictivas. O sea, tonterías, esas pasaban cada hora 3 minutos. Era lo que le correspondía a la radio. Si es que era radio de información, porque había radio Si es que era, Barrilito, claro. que era la radio de música, que era 3 minutos de spots y 3 minutos de música. Sí. 3 minutos de... Así era, bueno, pues así era el país y así era México. Entonces, pues yo creo que es el país, o no el país, estábamos muy desinformados los jóvenes porque no había la manera Exactamente, de agenciarte la nada. desinformación. Si tú comprabas el Excelsior o comprabas el Novedades o comprabas el Heraldo, que estaban en esa época como los más importantes, o el Universal, que eran los 4, que eran los que vendían más porque ofrecían trabajo. Tú lo comprabas para ir a buscar trabajo, obviamente, porque tenía el anuncio económico, pero las notas no eran nada. No. Entonces los jóvenes estábamos desinformados y de lo que nos enterábamos era de lo que iba saliendo en la misma universidad, de lo que te iban platicando, de lo que te iban comentando, y ya, bueno, pues cada quien daba su propia versión. Exactamente, y esa es una cosa que, por ejemplo, que lo que yo quería decir es que el movimiento del 68 fue una circunstancia muy importante, un parteaguas, yo creo que en el país, que de ahí hay que aprender, ya no tener resentimientos, sino trabajar como sociedad civil para que no se vuelva a repetir una circunstancia No como sabemos esta. el número de muertos. Sí, efectivamente. No sabemos el número de muertos en 2 eventos. El día del sismo del 19 de septiembre, parece que Miguel de la Madrid se aterrorizó junto con Ramón Aguirre y dijeron escondan a los muertos porque si no nos los van a echar en cara. Y era un problema diferente. Sí. Nunca supimos el número de muertos, pero el Instituto del Seguro Social, el Parque del Seguro Social aquí en Estaba lleno. Cuauhtémoc, estaba lleno de cadáveres, lleno. Entonces tú llegabas a buscar a tus seres queridos y tenías que ver no sé cuántos cadáveres. Si tú ves un cadáver te quedas impactada. Claro. Oye, está saliendo al aire, mi vida. Perdón. Yo sé que en Puebla te están escuchando. Pero fíjate nada más todo lo que tenía que suceder o todo lo que tenía que sufrir alguien que fuera a buscar un ser querido. Nunca se supo el número de muertos. Y aquí en este caso dicen que llegaban, levantaban a los muertos, los metían en carros de redilas, en camiones de redilas. Sí. Nadie los veía porque pues, nadie se podía acercar, estaban las tanquetas y todo eso, pues todo el mundo teníamos miedo, nos orinábamos. Yo tengo una amiga, Lourdes Medellín, que si me está escuchando se va a acordar. Ella se orinó en su coche y no salió hasta que la fueron y la sacaron porque pensaron que estaba muerta. Impactante. Pero pero no estuvo en el evento, estuvo a varias calles. Y entonces decía Nino, me moría yo del miedo y me oriné del miedo, del pavor. Es que estaba así todo como... Es que todo era muy raro y nadie te decía qué había pasado ni qué había sucedido porque nadie sabía. Este era el otro problema, Liliana. Sí, eso fue muy feo para la gente y sobre todo acusarlos de comunistas y el gobierno pensar que los jóvenes eran capaces de hacer toda una revuelta, yo creo que no fue medido ni pensado. Respecto a las mujeres del 68, el día de ayer en la noche precisamente estaba viendo un documental que una mujer que fue la conductora del evento del 68, ella fue del Politécnico, lamento no recordarme de su nombre, pero por primera vez la UNAM permite que una mujer del Politécnico tenga el uso de la voz y fue la que condujo este evento. Respecto a lo que comentaba Nino, yo creo que la culpa no solo es del gobierno, la culpa es de todos. También nosotros desde nuestras casas, desde la parte de la educación, de los principios morales y de lo que queramos, ¿no? O sea, la mayoría de los padres se han vuelto muy permisivos con el tema de que se vaya a traumar el niño o le vaya a pasar algo. O porque estén muy ocupados, prefieren dejar la educación a una televisión, a una computadora o algo en lugar de... Sí, pero la televisión no es niñera de nadie.
No, y ahora con los medios, o sea, vas a un restaurante, ya no hay comunicación, todos son No, todo el mundo trae celulares, su... y la verdad es que sí Ves estamos... al niño de 3 años con el teléfono y ya no da lata, dicen. Sí, o van con el psicólogo y les meten pastillas para que el niño ya no esté dando lata, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Retabilino? ¿Cómo se llama No esa sé, madre? pero la verdad es que... Ritalin. Esa madre. Pero la verdad es que eso Para es muy que preocupante. lo traigas como idiota, ¿no? La verdad Ya. es que eso es muy preocupante de que en la sociedad tampoco tenga ese compromiso los padres de los hijos, ¿no? Y que también hay desafortunadamente niños que no tienen padre ni madre, que la familia o que el mismo gobierno tenga los programas. Bueno, pero es que ahora el padre y la madre trabajan. Cuando yo era chavita, pues la madre era así como del hogar y el padre era el que salía a trabajar, ¿no? Y entonces como que había Sí, más... no, pero como que es un como que era diferente la forma y la manera. Como que ¿no? es un pretexto tonto el decir estoy trabajando, ¿no? O sea, lógico, estamos cansados y todo, pero tenemos un compromiso. Y la verdad es que lo que hagamos cuando nuestros hijos son pequeños son cosas que cuando son adultos, cuando son mayores, No, de repente. los disfrutamos Claro. enormemente si tenemos unos hijos Tú educados. dijiste estamos casados y si no están casados también, ¿eh? Bueno, También, sí. ¿eh? Ellos también. Bueno, y otra cosa, Nino, fíjate que ayer estaba muy molesta en la noche también, porque estaba viendo, yo creo que también ya debemos de pugnar porque se legisle el tema de esas ocurrencias que dan muchos legisladores y que la verdad ya hay tesis, hay jurisprudencias por la Suprema Corte de Justicia y vuelven a presentar las iniciativas y vuelve a ser noticia nacional y la verdad es que es un gasto que es para nosotros los ciudadanos y que son puras tonterías, como el tema de tipificar el acoso cibernético que se dio en Veracruz. La verdad es que es una tontería. Esta reforma a su código penal con penas hasta de 2 años por ¿No te material de acuerdas de Omar videos, Fayad que quería fotos, controlar las textos? redes sociales? ¿No te Sí, acuerdas? Sí. Que iba a controlar las redes sociales Omar Fayad. Qué bueno que se lo llevaron a Hidalgo porque ahí ya no da lata. Porque ahora que estuvo con López Obrador, todo el mundo gritaba fuera Fayad, fuera Fayad. Y él dijo, ya lo Ya es escuché, Sam Lover, ¿no? ya lo escuché, pero el pueblo es el que tiene que hacerlo, no yo, porque yo no soy un dictador. Y se montó inmediatamente López Obrador, que ha tenido una facilidad para hacerlo rápido. Y como te decía, estas cosas que pudieran dañar la reputación o autoestima de una persona. Esto ya había un antecedente, se llama el caso Tamaulipas, en abril del 2017. Te reitero, la Suprema Corte de Justicia ya había dictado sentencia a esto, jurisprudencia, y dio marcha atrás. Yo creo que ya es una vacilada que nuestros legisladores no se pongan a estudiar, no hagan bien las cosas y sigan repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo creo que deberíamos de legislar por ir en contra de aquellos que hacen perder el tiempo y que están presentando puras tarugadas, la verdad. Eso es muy molesto. ¿Es culpa de quién? Los partidos políticos, de quienes los manejan, de quienes permiten y de las militancias de todos los partidos. ¿Por qué? Porque tú permites que un Sergio Mayer, que no tiene los conocimientos suficientes para legislar, sea diputado. La librería. Es increíble, de Pero verdad, es, la la burla traducción del libro. que hacen los legisladores con Que es nosotros. biblioteca. Oye, pero Sergio Mayer dijo que él no necesitaba ser Sócrates. Oye, dijo que no necesitaba ser Sócrates, pero ya viste lo que le Es que contestó se Sócrates. burla. Sócrates le dijo. Ya sabemos que no sabes nada, Ya güey. lo saben, claro, es Pero que se burla de la precisamente por sociedad. lo que dices de los partidos, sería conveniente que se legislara al respecto, que seas responsable de lo que estás haciendo y de tu mala legislación, de lo que estás haciendo mal, porque la verdad es que echarle la culpa a los partidos No, todo pero, también a ver. ya es la persona. Por eso digo, A ver, la militancia. A ver, ¿qué? Yo le echaría la culpa al sistema político, porque constitucionalmente y está establecido que cualquier persona puede acceder a esos cargos de representación y no pone candados de, bueno, si no eres profesionista, no puedes acceder. Es que yo sí les Ahora, pondría ¿Juegas candados, fútbol? ¿Tú juegas fútbol? No me gusta, pero... porque podía ser gobernadora. Está en Morelos. Podía ser gobernadora Puede ser funcionario de Morelos. si jugaras fútbol. A ver, voy a la yo América. creo que es No hay importante candados, y hay que criticar y se han criticado muchas veces Pero así es la ponerle democracia. efectivamente, así como hay para el único cargo que sí hay una exigencia que es para ser procurador que tienes que ser licenciado en Derecho, yo sí propondría que por lo menos una licenciatura mínima para ser diputado, senador, porque son los representantes. Oye, de verdad, yo sí coincido con mi compañera del PRI y creo que
hoy en día, con toda la información, necesitamos gente preparada que legisle en función, porque finalmente son los representantes del ¿Eso da pueblo. votos? ¿Eh? ¿Eso da votos? Entonces No, nadie va a yo creo que legislar. hoy estamos en una Nadie lo va a crisis. legislar. Yo quiero regresar un el poquito voto porque se tiene compra. como que mucho que ver al tema del 68. 50 años de diferencia, a 50 años de diferencia, seguimos con la misma ignorancia. Sí. No podemos permitir que haya represión. Hoy la represión son de otros tipos. Esto es represión. Esto también es corrupción. Cuando hablamos de que hoy los niños de 12 años ya consumen alguna droga en México, ¿no? Desafortunadamente. Cuando hablamos de que hubo ocurrencias como quitar civismo, ética de la educación básica, porque fueron ocurrencias, Claro. imitaciones de países mucho más desarrollados, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad, primero los ciudadanos de exigir, sin ni siquiera de organizarnos, somos unos países que menor número de organizaciones no gubernamentales De la sociedad civiles civil, claro. tiene, ¿no? Inclusive vayamos mejor pensando en que como en Europa y en algunos países de Europa tenemos la doble afiliación y puedes participar como sociedad civil electoralmente Así y como es. partido político, ¿no? Pero perdón, no nos quejemos de lo que votaron los ciudadanos. 30 millones de ciudadanos Aplastante. votaron por estos señores legisladores. Tienen una obligación. La obligación no es responder a preguntas banqueteras a lo torpe como este señor. Tiene que ponerse a estudiar y por lo menos demostrar que el que sea actor, y yo conozco actrices y actores verdaderamente brillantes, claro. aquí hemos tenido alguna, Lilia Aragón, Lilia que es verdaderamente brillante, No, esas no son tiene tranquilas, nada que son ver tranquilas. de que no sea, no, el problema es que no estudian. Y el problema es que aquí no hemos tenido la capacidad en todos estos años, en medio siglo, de formar una estructura como la de los Oye, juzgados. tenemos uno en deporte que es D'Alessio, dice, yo sí sé de actuación. Bueno, ya corrió. No, espérame. Sí corrió. No. Él dijo, yo sí sé de De deporte, actuación. dice. Pero de deporte, ¿no? A mí se me hace muy grave porque al final de cuentas la educación... Pues ya teníamos a Alfredo Castillo en la CONADE, ¿no? Alfredo Castillo es el ¿Qué cuate tiene del que hacer en la presidente. CONADE de Alfredo Castillo? No, Porque lo puso Peña. La educación, la cultura y el deporte van juntos. En una mente sana, cuerpo sano, claro. en cuerpo sano va mente sana. Se me hace gravísimo que lleguen personas así improvisadas que no saben los conflictos reales que existen en la CONADE, en el que existen como asociaciones y federaciones de las diferentes disciplinas deportivas. Es gravísimo esto porque al final de cuentas no tenemos una representación digna en situaciones como los mundiales, como las olimpiadas. Y todo esto por es precisamente... Perdóname, la ley estás me mal. dice algo. Siempre Yo creo- caemos A ver, de cara al sol. ¿Nos lo dicen así? Sí, pero yo creo que Caímos de cara al sol, pero otra vez volvimos a perder, carajo. Es gravísimo. yo creo que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo por el cual no estás preparada. Claro. Mira, tenemos el caso Oye, y te no es pido un porque- favor, tú vuelves a criticar a Peña y no te vuelvo a invitar. A ver, perdón, pero yo no estoy criticando. Yo estoy Pues dices que no criticando está preparado. la mayoría de los que hoy eligieron como nuestros representantes. Yo quiero, por ejemplo, y es un caso que es insólito. 2 errores, la que hoy es electa para presidenta municipal en Puebla, ¿no? Quiero decirle que es error tras error. Hizo un concurso para la imagen del municipio, ¿no? Un concurso que además ya lo evidenciaron porque en esta época de evidenciar en las redes sociales que se pirateó el logotipo de Wikipedia de una Ay, no cosa. inventes. No, esto les estoy ¿Pero eso contando. qué pasó? Bueno, el caso es que para mí, el primer acto, ¿cuál es la consecuencia? Que estamos eligiendo gente que no tiene trayectoria. Te voy a platicar que dónde no está el tiene- problema. ¿Sabes dónde está el problema? No, Algo que a ver. sucedió en Morena y que aconteció. La gente fue a votar por Morena y lo hizo así. ¡Pling! Sí. Claro. Y entonces, pues de repente fulanito de tal que lo pusieron ahí nomás para rellenar. 258 Digo, en la madre, soy no tienen diputado. idea. 258. No. ¿Hay qué? Está el caso insultante de Sandra Vaca, diputada la al de Congreso, Cuauhtémoc, ¿no? la de Cuauhtémoc Gutiérrez, quien le llevaba claro. su red de Ah, no, prostitución es y que claro. además... ¿Qué comisión le dieron?
La de la niñez. Bueno, ya La se que la haya quitaron. sido. Se la quitaron. Se la Pero quitaron. la de la niñez era la Pero niñez. aparte les quiero contar cómo estuvo la movida para meter A a ver, Sandra ¿cómo quedó? A Barcasi. ver, cuéntame. Pusieron Ay, si es a de un- tu partido, tú sí sabes. pero es que estoy muy Pues es el molesta chiste. con Oye, pero se puede A ver, cuéntamelo, cuéntamelo. Sí, bien. Suelta. pusieron Suelta, suelta. en las Oh, no, plurinominales pero por supuesto. pusieron a 2 prestanombres que se bajaron al momento de tomar posesión para que los suplentes subieran. O sea, Y ella es una de otras ellas. Juanitas a modo. Y eso es lo que la militancia permite. ¿Por qué? Porque nadie impugna. Bueno, yo sí impugné, pero nadie impugna. Y las impugnaciones, ya sé, digo, yo nomás lo hago porque pues, creo que estoy en el deber. Las impugnaciones se tiran Las en los redes tribunales. hicieron así, mira, ¡bum! Y que la tumban. Sí, y Las porque redes era- ahora, eso, allá en pueden Chiapas, hacerlo, claro. salieron 35 Manuelitas y también hizo así las redes y ¡bum! Las es que tiraron. ni siquiera debió de haber llegado a algún curul esa mujer. Claro. O sea, Claro. tiene un cargo Historial, además. historial de delincuencia organizada impresionante y ahorita es nuestra diputada por la Ciudad de México. Es insultante lo que está pasando y nosotros lo permitimos. Y yo creo que hay algo que dices muy cierto. Y sobre todo en esta elección yo vi que mucha gente que sí tiene la trayectoria, que sí tiene la representatividad, se quedó sin un espacio de representación popular que abonaría mejor a tener mejores cuadros en todos los partidos políticos. Tú acabas de Yo no dar- estoy hablando... Tú acabas de hablar de un punto muy importante. Un principio de la corrupción es aceptar un cargo Que no que estás preparado. ¿Pero qué crees? Siempre A ver, ha pasado, fíjate. sí, los todólogos. A ver, te voy a dar un caso de hace 3 sexenios, ¿no? Hace 3 sexenios, la Dirección General de Bachilleratos es presidida por un antropólogo, quien evalúa los planes y programas de operatividad de todos la media superior. ¿Quién crees que es? Una ingeniera agrónoma. No, es una locura. No, claro. O sea, estamos permitiendo, en base a lo que estamos diciendo, ¿no? Que se permita, que se haga una corrupción ideológica, pero ahí te va Claro. aún más, ¿no? El problema que ahorita tienen es que la austeridad que están metiendo ni siquiera le está permitiendo hacer el equilibrio con por lo menos alguien que les haga los discursitos A ver, a lo que está oye, Fausto Alzati es el ejemplo. Ah, claro. Mira, bueno. Fausto Alzati. Bueno. Fausto Alzati. Falsati, hombre. Tenía licenciatura, maestría y doctorado. Pero- Y cuando lo hacen secretario, alguien descubre que no tenía ni siquiera una licenciatura y tuvo que renunciar. Entonces, ¿de quién es culpa? De quienes lo están poniendo. Pero vamos a Fox. ¿Qué hizo Fox? Él contrató a John Smith, que le contrató a todos los cuates estos, que son... sí. Y entonces le llegaban y le decían, mira, este es brillante en esto, este es brillante en aquello, ya, hazlo secretario. Pero alguien le dijo, falta una mujer, ponla en turismo. Sí. Es desafortunado. Eso se llama falta de formación política. Claro. Y hay 2 tipos de formaciones políticas, la deformación política y la formación política. Bueno, y sobre todo algo que yo Yo antes creo que era sí, feliz porque pero nada más espérame, teníamos yo- a Carmelita ver, Salinas, pero ahora ya tenemos muchos. pero yo creo que hoy sí Y además hay Carmelita que- Salinas yo sí la quiero mucho, ¿eh? Pero no puso Sí, ni no, una pero yo iniciativa. creo- ¿Eh? En estos 3 años No no, puso propuso una, pero, ni una a sola ver, iniciativa. puedes- Creo Pues porque que no hoy la más dejan que hablar, nunca- porque todos la ven en la tele y todos le Y piden andaba grabando. autógrafos. Pero estuvo, mira, Silvia Pinal, estuvo la tigresa. Mira, o sea, yo creo que aquí, No, más Silvia que sí, quién ha Silvia sí estado es y inteligente, no quién ¿no? ha estado, creo que aquí algo que es muy importante, y yo haría, y sobre todo en esta mesa de mujeres, uno, hace falta una cohesión dentro de las mismas mujeres que participamos en política, porque aquí lo que prevalece es la ley del cangrejo. Sobre todo, es bien difícil, y todas las que hemos participado en política lo sabemos, Solitas nos bajamos. tu enemiga número 1 es la mujer más cerca que tengas, porque esa te va a poner el pie una y otra vez. En lugar de entender que si trabajamos juntas, vamos a poder lograr muchas más cosas. Yo, por ejemplo, creo que hoy que estamos en el ejemplo de Puebla, por ejemplo, que se está en disputa, para mí no hay disputa, para mí ganó Marta Erika Alonso y será la próxima gobernadora de Puebla, pero por ejemplo, muchas mujeres deberíamos de alzar la voz porque ella va a hacer historia en un estado que es conservador y que sobre todo lo que hoy creo que se va a dar es un gobierno a través de la primera mujer gobernadora de Puebla
y que sí va a sentar un precedente. Porque yo ¿Cómo creo se que llama la esposa de Rafael Moreno Valle? Porque no me lo se sé. llama Marta Erika Alonso eso y es. nada tiene que ver. Yo Es creo que no ella sabía quién era. Ella tiene su carrera política. Yo creo que sí hay que defender y eso se me hace un Bueno, ¿y qué comentario me hablas de- bastante A ver, de violencia. ¿eso qué? Es un A ver, pero comentario de ¿qué violencia. me hablas de la violencia De que han política. ejercido Claro. en contra de la senadora Rocío Abreu? Oye. Que ella participó por un partido. El gobernador la presionó para que dejara ese partido. Tuvo que esconderse. Hoy la siguen persiguiendo. Se tuvo que cambiar Morena para protección y créeme, no ha perdido su convicción. de Oye, defensa al mujer. ustedes conocen a Juanito, el que viene de la Ciudad de México, el famoso Juanito. Bueno, pues el Juanito ganó Iztapalapa. Sí. Y cuando ganó Iztapalapa lo mandó llamar Marcelo Ebrard Y le a su dijo- Y oficina. le dijo, tú bájate. No, no le dijo eso. Le dijo, te acaba de dar un infarto. Y le dijo, ¿yo? Estoy sano. Entonces, no, ya te dio un infarto y tienes ahorita que solicitar licencia. Y le dio el infarto porque tuvo que solicitar licencia. Entonces, cuando eso lo declara públicamente, pues lo infartaron, pero tuvo que soltárselo a Clara Brugada. Por eso seguimos teniendo, como en el 68, acciones de Estado. Y seguimos teniendo represiones de Estado de otra manera, pero con la misma gravedad que en el 68. Yo Hay coincido. muertos políticos, hay muertos físicos, hay mujeres agraviadas. Oye, muertos políticos hasta que están en la fosa. Cuando dijo Calderón que el muerto político era López Obrador, pues no lo vi en la fosa porque ahora es el presidente. Resucitó a los 3 días. ¿Qué pasó? perdón, las 3 Bueno, pero elecciones. ¿qué pasa hoy con el tema de la violencia política hacia la mujer? Es terrible. Yo cuando en campaña, bueno, sufrí y se denuncia y tal, pero es impresionante Oye, te el sacan lenguaje. amantes. No, y te inventan una serie de cosas que además tienes que salir obviamente a desmentir. Y aunque fueran bueno, yo como cosas siempre les he reales, dicho, no tendrían por qué tocar la vida privada. la vida privada de Con todo respeto, y los medios de comunicación te preguntan unas cosas que le dije, a ver, si yo fuera hombre, eso no me lo preguntas. Exacto, claro. Y obviamente es si yo fuera como, hombre, mira, ¿qué te no es que la preguntan? defiendo, ¿no? Pero perdóname, Pues tienes éxito. Marta Erika Alonso, A ver, Marta mira. Erika Alonso, y no tiene que nada que ver que sea esposa de Moreno Valle. Creo que hoy ella contendió, tiene su carrera propia y hoy es para Como mí Margarita la- Zavala. Acabas de cometer me parece- ahorita me parece un que- error garrafal que hizo Dante Delgado. Cuando le dijo a Ricardo Anaya, no contestas a las banqueteras, a las preguntas banqueteras. La pregunta banquetera es la mejor, porque te permite decir lo que tú quieras. Y te permite hablar de lo que tú dices y de lo que tú defiendes y de lo que tú representas. Así es. Esa es la mejor entrevista, la banquetera. Buenísimo. Y entonces, cuando Dante Delgado le dice a Ricardo Anaya que no, pues Ricardo Anaya se voltea y le dice, oye, Dante, yo voy a hablando de contestar porque se me da la gana. No, y contestó, porque le dijo, no, las banqueteras no, oye, la banquetera es la mejor, es la de, ¿y usted qué opina de tal madre? Y ya, tú te sueltas. Sí. ¿Usted qué opina de Andrés Manuel? No, pues fíjense que Europa está bien bonito. Fui a hace poco. o sea, Ay, te salió lo pipí, maravilloso. te salió lo pipí. Es que ahora va a ser el nuevo lenguaje del A mí me encanta lo de pipí porque todo es fifí. Oye, Yo voy a ¿sabes tener qué? una estación. Vamos Yo a quiero ir a una usar el- estación radiofónica que sea pipí. Zafabefes, ¿se acuerdan de Los ese? señoritis. ¿De quién? Es que había un idioma que Sí, usamos. F. Es que tu fu zafabefes que fe la fa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ajá, sí. Claro. Entonces es maravilloso, vamos a implementarlo por lo de fifi, ¿no? No, la verdad es que tenemos un problema grave en los próximos periodos legislativos. Y el problema más grave es que, ejemplo de esto, la fiscalía va a tardar por lo menos solamente para pasar de procuraduría a fiscalía 1 año de investigación del que vaya a ser. ¿Para luego? No es cierto, Luego no es cierto. No, estás equivocada. Luis Enrique Miranda, el mejor amigo del presidente, Digo que sí se podía. fue a la Cámara de Diputados a decir, ya se puso de acuerdo mi jefe Peña con López Obrador. El fiscal sale en No, noviembre. certifica sí. ¿Gratis? La fiscalía no se ha Sí, pero espérame, no, la pregunta es esta. ¿Ya el Ejecutivo decide quién va a ser ¿Quién el va a ser el fiscal? fiscal? Porque ya dijeron Vamos que sí va a a salir. tener un pero al final A ver, ¿qué? al carnal. Eso es gravísimo porque, bueno, al final de cuentas volvemos a lo mismo, a la disposición del gobierno federal. Lo que su dedito diga. Lo que diga el dedo. Y en campaña, ¿no? Las cosas fueron diferentes. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué ibas a decir?
Sí, bueno, yo quería retomar un poco el tema de la participación de mujeres y justamente pareciera que cuando se habla de mujeres en política y más si tienen pues una relación, no sé, personal o una amistad, se viera como si fuera la mujer un apéndice de, ¿no? Decía Nino, ¿cómo se llama? La esposa del gobernador y siempre a la mujer no se le puede como desprender eso o reconocer que tiene pues una propia trayectoria, un sendero propio dentro de la política y es lo que nos sigue costando trabajo lograr que pues las personas nos visualicen de otra manera, ¿no? Estando pues en ¿Es así de fácil? No creo que sea así de fácil porque, pues, retomo el tema de Sandra Vaca. O sea, no es una persona que sea de. Ella es independiente, digo, si es gente Cuauhtémoc Gutiérrez, de los grupos políticos. Claro. No quiere decir que le pertenezca a él. Esa mujer ha hecho su carrera a base de pisar a otros, a base de estar sirviendo de tapete, a base de estar en redes de prostitución. Entonces yo sí creo que no es fácil llevar un camino recto como mujer. No es imposible. ¿Cuántas gobernadoras hay? Era Claudia la única, ¿no? Claudia, sí. Claudia Pavlovich. Incluso hay una foto donde salen todos los gobernadores y que dicen, no hay ninguna mujer, sí, por ahí hay una. Había una. Va a ser Es la única, ¿verdad? Marta Erika, Pavlovich y Marta Erika Erika solamente. y tanta. Ahora, yo quiero retomar algo que es muy importante sobre la Fiscalía. A ver, todos los colectivos y lo que hemos venido en estos colectivos de la sociedad civil impulsando la Fiscalía que sirva. No queremos un fiscal carnal y vamos a regresar al mismo esquema porque nuestro presidente electo no está de acuerdo en reformar el 102 constitucional. Todos los que aquí somos abogadas y que sabemos es que si no tomamos en serio una discusión en que la Fiscalía debe ser autónoma, con presupuesto, etcétera, lo de la corrupción, perdón, pura baba de perico, es pura simulación. A ver, porque esta si fiscalía va a ser carnal y va a suceder exactamente Claro, igual que cuando exactamente estaba igual. Emilio Gamboa Por eso en se el va a Senado de la reformar. República. Igual. ¿Sabes qué va a hacer Monreal y Batres? Lo mismo. Mayoritear lo que diga el presidente. Exactamente. Por eso no Entonces, necesitan estemos asesores con los que a ver senadores. qué fiscal. Nada más hacer levantamiento. Porque claro, pues ¿para qué les pagan? Asesores. Pues sí. Va a ser ¿Sabes qué, levantamano. Lino? Uno de los ejes de Regresando- campaña de Morena o de Andrés Manuel López Obrador fue eso de luchar contra la corrupción. Sí. Entonces, creo que si no cumple esa promesa de No lo poner va a a un cumplir. fiscal independiente, ahorita. un fiscal ciudadano que realmente sea imparcial en esas decisiones y juzgar claramente, creo que se vendría muy abajo todo ese discurso. Mira, y esa eso se esperanza tenía que que la gente hacer, tiene, eso, porque las fechas fatales fueron hace un año. Emilio Gamboa se hizo güey y dijo que no, que mejor hasta después de las elecciones. Pero no es que se haya hecho güey, es que las instrucciones de Humberto Castillejos, que manejaba el Consejo con Peña Nieto, le dijo, no me pasas a ninguno como fiscal. Ellos querían a Raúl Cervantes, que era el fiscal carnal, que era el que había sido, el que había manejado toda la campaña de Peña Nieto. Que fue jurídico ¿verdad? del PRI. No, y que es un magnífico abogado y que tenía doctorados y que cumplía con todos los requisitos, Es pero muy el capaz, único ¿eh? problema que tenía La verdad, Raúl es que era un capaz, muy apéndice de capaz. Peña. El pequeño problema, ¿no? Pero el ese es el Ejecutivo tiene problema. que quitar la A ver, mano exacto. de la Fiscalía A ver, para pero que es que funcione. yo creo que- Y se Pero haga fíjate cargo. que eso lo haces a nivel nacional. A nivel estatal, mira cuántos fiscales carnales tienen. Cada quien pone a su fiscal carnal y nosotros no podemos decir nada porque hay uno. parece que es una tienen en ínsula. Estados Unidos, ¿cómo se llama? Ah, Beitia, ¿verdad? De Nayarit, que estaba coludido. Ah, sí, ese sí lo puso Roberto. Pero es que el problema, Adriana. Mira, el problema aquí yo creo que, regresando a lo que decían, vemos candidatas, impugnamos, pero ¿sabes qué? Que no hay amparo en materia electoral. Así es. La verdad es que nosotros podemos ampararnos, recurrir a todo, a derechos Pero no sucede humanos, nada. a lo que sea, y no sucede nada. Si el tribunal tiene la línea y no le da la gana revertir algo, no lo hace. Y entonces quedamos en total estado de indefensión. Eso es algo que de hecho ya lo platiqué con un senador y le dije, es importante pugnar por el tema de amparo en materia electoral, porque no lo hay. O sea, por más que impugnes, llega al tribunal y el tribunal, esa decisión ya es Y no puedes inapelable, recurrirla. ya no puedes recurrir, ya no puedes hacer nada. Y aunque te vayas, por ejemplo, a otras cortes internacionales y todo, pues de aquí a que terminen, pues ya no puedes, aunque te den el fallo a favor, ya no puedes regresar. No, y porque no retomar pasa el nada. cargo. Te voy a poner un ejemplo. Gutiérrez Vivó le ganó a Pancho Rata Aguirre Gómez
en la Corte Internacional de París. Y cuando llegaron acá dijeron, no, porque esas no son las leyes mexicanas. Claro. Y lo tumbaron, así, lo Y tumbaron. aparte otra cosa, se nos queda pendiente el tema de tipificación de la violencia política contra la mujer, no lo hay. Entonces hay muchas cosas y la verdad es que en varias ocasiones y varias mesas aquí hemos platicado todas de reunirnos, de hacer algo. Pues yo creo que ya es tiempo de mínimo una vez al mes ponernos ya a trabajar y empezar a nosotros. Pero eso a están presentar diciendo las desde hace 3 iniciativas. años. No, pero, Sí, pero ya, no, ya vamos a urge ser esa partido de reunión. mujeres. Me parece muy bien, pero retomando un tema de lo que Oye, dice eres Diana. feminista, ¿verdad? No, es diferente. O sea, Oye, no, muy reprobable, vieron, hablando de esto, en Puebla hubo una marcha por el tema del aborto y entonces empezaron a vandalizar el centro histórico que pues es precioso. Entonces yo lo que dije, oigan, si van a hacer esto, lo único que están haciendo es deslegitimizar la causa. Pero regresando al tema, es muy Oye, ¿viste lo de Brasil? Sí, pero Se levantó 500,000 de mujeres en contra de la derecha. Sí, claro. Porque dijeron, nosotros vamos a despenalizar el aborto porque se nos da la gana. exacto. Entonces, pero 500,000 de mujeres Bueno, es pero no así tienes como... que ir a romper el patrimonio La cultural locura. de Puebla. Pero regresando al tema, hay dos cosas que yo creo que es muy importante que esta legislatura tendría que sacar. Penalizar y tipificar y tener una redacción muy puntual sobre la violencia política hacia las mujeres, sobre todo en las campañas políticas, porque realmente las compañeras de mi partido, bueno, no es en este momento que era candidata del Verde, fueron 2 asesinadas brutalmente en campaña. Yo tuve que estar en un protocolo de seguridad porque eran amenazas todos los días y no crean que era a la ligera. Y no hay herramientas mucho del Estado mismo, porque además si tú eres una gente que no te gusta traer toda una faramalla de gentes y demás, de por sí la campaña es muy compleja, pero la violencia entre los medios, las declaraciones, más lo que recibes en privado, tienes que tener las instancias y los protocolos de seguridad, porque está al mismo nivel que el tema de los periodistas. Reciben un montón de amenazas hasta que los matan. Y ya que los mataron, Oye, no. mataron. Mientras recibas amenazas, estás vivo. El día que no te amenacen es que te van a matar. Mientras recibas amenazas, pero tú perdón, estás tranquilo, pero ¿no? entonces, ¿dónde estamos? No es la jungla. En el caso de político, Puebla ha sido creo. muy significativo, aquella diputada que mataron brutalmente. En Puebla. Que después dijeron que el esposo y que no era el esposo. No, en Puebla fue llegar a quemarropa, realmente sí. es grave lo que está pasando con Claro. las mujeres en la política. Porque, vaya, va a llegar un momento en que las mujeres ya no van a querer ser candidatas, porque primero si la delincuencia organizada te pide, ¿no? O sea, me das la policía, me das tesorería o te pelas, ¿no? Y cuando ha habido valientes, ha habido muertas, ¿no? Porque generalmente las mujeres poco aceptan, los hombres que no aceptan son pocos. Mira, antes nosotros no teníamos esto de la famosa primera dama, pero cuando salió lo de la primera dama a raíz de Marta Sagún, bueno, pues ya la primera dama ya era así como coloquial, como que era normal, como que era regular, como que era muy parecido a lo que sucede en otros países y que no tiene nada de difícil ni de complicado. Pero Beatriz García Müller dijo, yo no soy voy a primera dama, yo soy la esposa del presidente. Punto, se acabó. Y puede ser la forma, y dentro de 6 años vendrá alguien que diga yo quiero seguir siendo la primera dama. La primera dama no dañaba a nadie, creo que Margarita Zavala. Hasta este sexenio. Margarita Zavala hizo un Hasta buen ese papel. Echeverría Mira, sí decían, tenía de bien Margarita bonito. Zavala hizo un buen papel comparado con lo que hizo Marta Sagún, que fue un Bueno, por desastre. supuesto. Digo, la verdad es que la formación política de Margarita Era Zavala distinta. se hizo presente. Pero además su preparación. Fue se denota respetuosa, su preparación. Fue respetuosa, dejó al margen tanto su vida personal Política. y Claro, sobre todo su claro. preparación política de las decisiones del presidente. Eso le hizo Muy le hizo digna. que pudiera Sí, ser muy digna, candidata sí, límpida, aunque después... No, el otro era un caso particular. Tú decías, yo voté por Fox y dicen que es la pareja presidencial. Yo nunca voté por Marta. Ya, la que más Entonces, porque era la pareja, y era la que decidía. Ay, ojalá no El otro fuese pobre no hacía por nada. Sí, claro. ¿Qué?
Ojalá no pase este sexenio, por favor. Yo no creo que la violencia política de repente- se dé ¿Pegaste únicamente entre pitoniza? mujeres, es una cuestión general. No nada más se asesinaron mujeres en estas elecciones, también fueron hombres. Sí, O sea, los muchos. hombres ¿dónde están? También ya hay una exageración gigantesca Guanajuato con ahorita este acabó tema con no de- sé cuántos Fueron hombres. 112 Oye, ¿viste lo de Guanajuato? 5 días, 54 hombres. No, no, ¿Pero qué, de qué se Así trata? es. No, o no sé si han visto este video que anda en las redes sociales, digo que ya es un extremo, de las feministas ya crazies. Feminazis. Las feminazis, no lo quería decir así, pero bueno, las feminazis, que agarran y porque en el metro los hombres van o sea, tienen las Ah, que le piernas echan el abiertas. agua, ¿no? No, cloro. ¿Ah, era Les cloro? echan cloro. O sea, Hasta ya- me ardió. ya pero imagínate. se está sobrepasando. Pero fue un video. Yo dije que le había echado agua. No fue en México, pero no importa que no haya sido en México. No, pero ¿viste lo que pasó en Puebla? A ver qué. Es cierto que el feminismo se ha malinterpretado en cierta forma. Para mí es una ideología que lo que busca es visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres y establecer parámetros de equidad más justos. Ahora, hay otro tipo de grupos que son radicales, que se encargan de vandalizar o incluso Claro. de difundir Esos grupos pues, radicales hasta nos noticias que son engañan falsas. Del video que comenta mi compañera, pues igual lo vi, se me hizo pues una actitud desproporcionada a la realidad, me di la tarea un poco de investigar y era una noticia falsa, o sea, no... Fake news. Ajá, no ¿Ya tenía ves? que ver, pero a veces, o sea, se malinterpreta tanto la acción de difundir un feminismo ideológico. Yo pienso en una pensadora como Simone de Beauvoir, que ella se dio a la tarea Claro, de visibilizar este problema y el empoderamiento femenino y demás, que creo que eso es algo que nutre la participación de las mujeres. Pero por otro lado tenemos a estas personas radicales que vandalizan monumentos históricos, las calles, lo cual... ¿Qué va a suceder hoy? Hoy va a Eso tiene suceder. una sanción. Hoy va a suceder. Yo creo que hoy, sí, hoy hay también. que hacer un llamado. No, hoy va a suceder. un hoy va a llamado a suceder. que no. Mira, ya pusieron protección alrededor de los monumentos históricos porque siempre los vandalizan. Pero miren, yo Pero creo que hoy hay que hacer un llamado a que por favor no vandalicen. Yo creo que eso hay que toda hacer un nuestra- llamado que o sea, la expresión de la ciudadanía, bienvenida, Sí. bienvenida siempre las marchas con causa, pero no puedes transgredir los derechos ahora sí que violentar los derechos de otros por defender un derecho. Creo que hoy estamos al borde de perder la legitimidad de las luchas precisamente porque cuando tú violentas, por ejemplo, lo que pasó en Puebla, que empiezas a pintar la catedral de afuera y la pintarrajeas y rompes los vidrios y dices, oye, está muy bien, yo estoy de acuerdo en el derecho al aborto, yo estoy de acuerdo, yo soy defensora de derechos humanos, por supuesto que lo defiendo, pero si tú vas a ir a vandalizar, yo no voy contigo. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo en todo porque para mí tenemos que empezar con un principio, la no violencia. Tenemos que hablar de cultura de paz y tenemos que las mujeres ser solidarias con causas que empecemos a educar en la paz. ¿Por qué? Porque en la casa, desde cómo se trata entre la pareja, tú cómo tratas a los hijos, hay que corregir. Hablabas, Nino, al principio de la educación jesuita. Bueno, yo creo que la educación jesuita, los que hemos estudiado con los jesuitas, yo creo que sí te dan un inculcan, te sellito inculcan ciertas hacia el bien común, respeto, el bien del respeto, de la moral. Y creo que hoy las Del que bien y el mal. estamos y en los institutos, en los Pero, ¿sabes qué? institutos teníamos políticos, en nuestra en el generación, PRI, PAN, teníamos- A ver, Liliana, ¿qué es la moral? Porque cada vez que dicen la moral no entiendo. ¿Qué es la moral? Habíamos dicho Una que un señora. árbol de moras, ¿no? ¿Un árbol que da moras? Un árbol que da moras. De verdad, Nino, creo que sí estamos perdiendo el rumbo. Tenemos que todos ¿Pero por tomarnos qué de lo la vamos a mano. perder? Porque no hubiera tanta violencia, ni tantas tarugadas, ni tantos legisladores que de verdad no harían bien a nuestra patria, ni tantos niños perdidos, ni tanta gente con hambre. Necesitamos un cambio verdadero, no de promesas falsas. Yo
creo y quiero que le vaya bien a este gobierno, quiero que nos vaya bien a todos, pero la verdad es que todavía no inician y ya hay muchas cosas que están dando marcha atrás. Pero no han iniciado porque el tuyo está escondido en la Ibero, Por en el eso, baño de ya, la Ibero. si ya se va, terminado el tiempo. ya se va y ya está Hoy no escondido. estuvo en el evento trascendental y manda a Pocho Navarrete y se vengo en representación del presidente Peña. Oye, pues, pero aquí tenía que estar el presidente. Claro. Yo estoy hablando del compromiso de la sociedad yo civil. creí que estabas hablando de Peña. No, ya sé que no lo quieres. También a Videgaray, anótalo. Y que no me aplauden, como dijo él. Yo sé que ¿También no, qué? Tampoco tú debes de quererlo. Tú tampoco lo quieres. Mira, yo ¿Para qué creo me echas a mí el avión? Yo creo que es muy difícil tener buenos gobernantes si no se desligan de los poderes fácticos. Podemos tener el mejor presidente con las mejores ideas, el mejor equipo, pero si arriba estos grupos de narco o los empresarios o la gente que tiene y que maneja bien la economía, y no solamente mexicana, a nivel internacional, no se ponen los pantalones, bajan los pantalones y van por todo, por nuestra patria, vamos a tener lo mismo y va a ser más de lo mismo. Seguimos sujetos al Fondo Monetario Internacional, a la OCDE, a muchas cosas. Yo veo muy difícil a que este nuevo gobierno que están prometiendo la transformación pueda hacer algo, un cambio verdadero por todo lo que nos atañe, pero si realmente dejamos de estar siguiendo un gobierno como el que nos vino un librito de la OCDE y que le dijeron a Peña, a ver, este va a ser tu gobierno, y que le hagan lo mismo a López Obrador, porque así va a pasar. Ahora, yo creo que algo... Ahora, lo que tú dijiste es afortunado. cierto, mira, lo del Fondo Monetario Internacional, lo del Departamento del Tesoro y lo de la OCDE va a continuar. Pero entonces, y ya aquí hay el problema es, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos 7.75 de interés. Entonces, si van a aumentar todavía a 0.25 el Banco de México, y lo va a decidir de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde cárcel nos hace mucho daño, en donde en la OCDE está Gurría, entonces, pues entonces ya nos llevó la fregada. Pero algo más importante, bueno, no es que es complementario a esto. Si no tenemos, o sea, el gobierno, o sea, si quisieran hacer realmente un cambio, tendrías que empezar por los contrapesos. Hoy hay contrapesos que realmente son inexistentes. Hablamos de la impartición de justicia. En un país donde ser delincuente es buen negocio, tenemos índices de 98.9 de impunidad y en algunos estados 99%, y esto es un estudio de la UDLA, o sea, no lo donde le inventé inviertes yo. 50,000 pesos Exactamente, nada más. y entonces 58. ese es el tema. El tema son, queremos un buen gobierno, queremos evolucionar como país, queremos ser competitivos, necesitamos, yo hago un llamado a la sociedad civil, no nomás a las mujeres, sino a la sociedad civil, que necesitamos participar más en la política para traer que las instituciones sean pesos y contrapesos. El poder en sí es difícil porque el poder omnibula, el poder evidentemente atrapa, y si no hay ese contrapeso que le diga, oiga, usted se está pasando, ¿por qué lo de corrupción para mí es pura baba de perico de lo que nos prometió Andrés Manuel López Obrador? Porque no se Si antes eras defensora de él, bueno, tú venías aquí a defenderlo. Pues ¿y por qué ¿Allá no me lo cambié? defiendes? No. Ahora defiendes al niño verde. No, yo no defiendo a nadie, yo defiendo a causas ciudadanas. Yo soy una activista social, yo realmente lo que sí he hecho en mi vida, tengo la reforma política, hicimos Internet libre para todos, he pasado 6 reformas constitucionales desde la sociedad civil. Yo por eso sí estoy convencida de lo que necesitamos hacer. Y hoy necesitamos las mujeres unirnos en política, sería el primer punto. A ver, segundo, ¿qué vas a decir? Contrapesos. Pero contrapesos de que, a ver, ¿a quién ¿a quién reporta Luis María Aguilar? Bueno, 102. ¿A quién reporta Luis María Aguilar? No, está bien, pero no... ¿A quién cambiar. reporta? ¿A quién reporta Mati Batres? Bueno, pues es lo mismo. A ver, entonces, lo que- cuando sale alguien a hablar en nombre de los 3 poderes, ¿entiendes, no? Vengo a hablar en nombre de los 3 poderes. Y ya. Yo todavía tengo la esperanza, ¿no? De que un Ricardo Monreal, de que un Martí Batres, conocí, fue compañera de Valentina, su hermana, de que un Pablo Gómez, de que este tipo de personajes de repente salgan de esta pequeña burbuja engolonizadora de lo que es llegar Ahora al sí poder, te voy a como decir, llegar tan corazón, sí, avasalladoramente. estoy soñando. Porque yo creo que sí hay gente con formación política. Mucho. Yo, ¿qué le pediría a Andrés Manuel si ahorita lo tuvieras aquí en tu programa? Oiga,
échenos la mano, déjenos participar a la sociedad civil organizada. Claro. Porque es un juego perverso, esto de dejarle la responsabilidad al pueblo sin haberle permitido prepararse al pueblo. O sea, no Pero puedes no le está dejar... dejando. Pero mira, está abierto a escuchar, es que, a ver, Es que tenemos que ser objetivos. Mira, Mario Delgado en la Cámara de Diputados va a mayoritear. Sí, Martí Batres va a mayoritear en la Cámara de Senadores. Le digan lo que le digan, ellos van a decir, no estoy mayoriteando. Está bien. Es que están votando los senadores y lo están votando a favor y están bien. votando los diputados en contra y yo no puedo hacer nada. Yo digo que está bien. Pero es que no es pedir Pero que el- nos pero el permita, problema- fue el una problema- promesa de campaña. A ver, lo prometo. Eso sería lo Pero que ideal. nunca pensaron que iban a ganar así. Sería lo ideal. No Lo lo ideal va a sería que nos lo permitieran. Yo nada más te digo una cosa, y eso es un asunto serio. No hay ahorita en este momento, en el próximo gobierno y en ninguna de sus áreas, ninguna agenda de género establecida como en muchas cosas. No lo hay. Por hablar de género, ¿eh? Pero yo lo que me refiero es que esos contrapesos, y lo dije hace unos programas, ¿no? Morena tiene la obligación de ser partido. No lo Porque es. cuando eres partido, tienes contrapesos. No se va a poder volver en un refrito de lo que fue el PRD, que nunca logró institucionalizarse. Y el problema que tenemos, y que ellos van a tener pero muy pronto, es que ante esta maraña de seguir a un caudillo y hacerlo presidente, metimos 250 y tantos diputados que no tienen ni idea de lo que es manejar un país. Y de senadores ni hablamos. Y el problema es que en el marco de su austeridad están dejando sin gente capacitada en las labores legislativas. ¿Cuál es el detalle que creo que tenemos que tener muy claro? Si nosotros no vemos que los contrapesos se generan en Morena, como el partido en el poder hegemónico que fue el PRI, PRI sí, cierto, fue, ¿cuántos? 70 y tantos años dueño del poder. Pero había 88. Perdón. Menos los me 12 del acordé. PAN y no. Ah, 12 del PAN. Bueno, los del PAN. Esos no eran 12 del PAN, fue la docena Pero te voy a trágica. decir una cosa, pero ahí había contrapesos internos. Sí, O sea, había es quienes verdad. le pisaban al presidente, a ver, no te Ajá, pases sí. de papá. O sea, aquí Oye, este con el- sexenio no, lo que decía Videgaray se hacía y se cuadraba Mit, se Ay, ya no cuadraba me acuerdo. Nuño, se cuadraba Creo que no se Peña. va a dedicar a la política. Ah, sí, ya se va a su Mío, casa Qué y bueno se que va se a vaya a su casa a disfrutar, o sea. Bueno, nos vamos porque nosotros también tenemos ya que irnos. Vamos a las conclusiones. Liliana González, PRI. Conclusión, comentario final. Bueno, Nino, pues adelante las mujeres, sigamos luchando, sigamos pugnando por nuestros ideales, por lo que queremos, por lo que todas anhelamos, que es el bien común. Y bueno, nada más quería hacerte ciertos comentarios respecto No estoy de a acuerdo con Ramón lo que has Amieva. dicho todas. No, respecto a Ramón Amieva, no nada más las placas conmemorativas del metro, también las de las estaciones de la Secretaría de la CTC, de la Sala de Armas de la Magdalena Michuca y todas las del metro, o sea, todas las placas alusivas a las autoridades locales y federales que gobernaron en el 68. Este señor, pues de la nada se sacó así, amaneció iluminado y dijo que las iba a quitar. Y bueno, un tema muy Pero, importante. ¿por qué tenía que hacerlo ayer? Es lo que no entendí Pues de está- Amieva. yo creo que está Eso lo muy hubiera hecho tonto. hace 15 días y no pasa nada. Pero también es muy tonto querer quitar la historia de nuestra patria, de nuestro país, ya era algo. Eso le ha costado, Este, no sabes, ya viste los memes en contra de Amieva. Y yo creo, Nino, que si le rascamos un poquito a la ley, este señor está incurriendo en algo jurídico muy grave. Y bueno, por cerrar, el tema del Tratado de Libre Comercio anteriormente y ahora el acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, que por sus siglas es USMCA. Falta la música, te juro. Y bueno, ya se entregó el ¿El qué? no es que me dio mucha risa. Lo de Bueno, tú tienes la Sí, culpa, sí, yo tú provocaste. ¿Acordaste? Es que así me sonó. Ya entregaron toda la información y bueno, en el Senado pues nada más lo que van a hacer es darle una leída. No creo él que dijo había haya... que ponerlo en castellano. Dijo, ¿no lo viste? ¿No en viste cuanto a esté en Monreal? Digo, castellano. lo vamos a poner en castellano porque para que venía lo en inglés. entiendan todos. Venía en inglés y lo único que hicieron fue notificarles y bueno, la ratificación tiene que dar antes del 30 de noviembre. Se está pensando hacerlo en la reunión del G20, que sería antes del 30. El 29. Firmar ahí. El 29, ya lo dijo Guajardo, que se firmara, ahí va a ser la ratificación. Y bueno, esos 13 meses que duró la renegociación fueron muy buenos para México. Nosotros
mantenemos la integración regional, defendemos nuestras cadenas de producción manufactureras, quedamos fuera de riesgo de las sanciones comerciales por seguridad nacional. Ellos le decían por seguridad nacional el tema de que si tú vas a meter más de 2.6 millones de vehículos, entonces sí podría entrar la sanción. Nosotros a la fecha, como decías, tenemos 1.7 millones de vehículos que exportamos. Están fuera de riesgo las sanciones comerciales por esta seguridad nacional. Se mantienen los mecanismos de soluciones de controversias trilaterales, que es muy importante esto, que lo querían quitar. Y bueno, y también... algo que no debes dejar pasar, la certidumbre para que lleguen obviamente los capitales extranjeros. Eso es muy importante. Mira, yo creo que la mayor eso fue lo más importante. La mayor certidumbre es que firmaron los 3 países cuando horas antes no se daba. Y bueno, ahorita debemos de poner mucho cuidado a las sanciones al incumplimiento de los derechos laborales. Estos 3 países estamos obligados y es importante de hacerlo. Lo que sí nos va a dificultar es el firmar acuerdos con China, Japón, Corea. ¿Por qué? Porque esto se vuelve más regional, entonces va a ser más difícil que podamos interactuar con otras economías. Se logra modernizar el acuerdo comercial, atiende también los temas de la era digital y aquí hay un capítulo específico de anticorrupción. Los 3 objetivos primordiales que eran de este tratado, pues es que no se incluyera el tema del muro, cosa que se logró y de verdad Guajardo y toda su gente... Guajardo, fuera de serie. Guajardo, sí. Fuera de serie. Pero imagínate, Nino, toda esta gente que participó, toda esta gente maravillosa que englobó toda esta negociación. ¿Sabes que vivían en Washington? Se los llevó Guajardo para cabildear. Pero pues entrando el nuevo gobierno, ¿sabes qué? Que la mayoría, casi el 80% van fuera y se quedan sin empleo. Y bueno, México, sí. ¿Qué negativa eres? Bueno, pues es que eso es lo desagradable, que gente como ellos se queden sin empleo. Yo espero que reculen y que de verdad esta gente pues siga haciendo bien a nuestra patria. México también, otro objetivo logrado fue que no cedimos ante ninguna ventaja en contra de México. Tuvimos incluso acuerdos y ventajas comerciales para nosotros a nuestro favor. Y bueno, esto se traduce en una gran tranquilidad para el gobierno entrante, porque bien sabemos que al tener un buen tratado comercial, esto implica más empleos, menos problemas financieros. Y bueno, pues yo festejo que tengamos este tratado. Muchas gracias por la invitación, Nino, y un honor estar con ustedes. ¿Quién ganó en el TLC? O lo que era el TLC antes. ¡Trump! Dijo, yo gané. Bueno, pues ¿Ya viste lo que dijo? ya se puso la camiseta, pero la verdad es que ahorita ya está como gatito tímido. Ya vas a salir con que es fake quiere... news. Te van a quitar tu visa, por lo Ahorita que está estás diciendo. tranquilo, Nino, porque quiere la reelección, pero la verdad, y yo espero en Dios que eso gane, no suceda. que gane, sí, que eso no suceda. Sí, no, estás muy emocionada. Eso no Paola Migoya, conclusión. Pues la conclusión es hacer un llamado que este 2 de octubre volvamos a replantearnos una cultura de paz. Yo creo que lo que urge en este país es tener dentro del sistema de educación, una educación para la paz. Sí. Creo que hoy es un llamado, lo decían mis compañeras, el futuro de México es la educación. La educación, si no le ponemos el énfasis sobre todo de los recursos, yo creo que es un error recular en el tema de la evaluación. Yo creo que hacer un llamado realmente al nuevo gobierno a decir que necesitamos justamente abonar a una educación, no solamente de heredar las plazas, sino justamente lo que este gobierno hizo fue evidentemente a través de la meritocracia. Creo que hoy la cultura tiene que ser hacia la meritocracia. La deuda para mí histórica a los estudiantes es tener una mejor educación y las mejores oportunidades para México. Hoy vemos, y sí hago una felicitación a todo el equipo de Ildefonso Guajardo, porque realmente el acuerdo comercial es muy benéfico. Creo que lo que recibe Andrés Manuel es una base para evidentemente hacer muchas cosas, pero también tomando en cuenta el margen que tiene un presidente. Eso es lo que realmente los que sí sabemos de administración pública, que Mid y Anaya le cansaron de decir, oiga, no nos salen las cuentas, es muy poco. Tenemos 5%, 10% de margen. Creo que la conclusión hoy es que
la sociedad civil debemos de participar más y que las mujeres ojalá nos unamos más y que no solamente quede en pláticas, sino que para el próximo procesos electorales, el año que entra hay gobernaturas que se renuevan. Creo que el llamado hacia ustedes y hacia el auditorio es que las mujeres nos unamos para hacer una política cercana a las causas que hoy las mujeres... Mira, lo que necesitamos es lo de la reforma educativa, que no tenemos absolutamente nada. Seguimos apostándole a la memoria, seguimos con unas grandes diferencias entre el norte y el sur. Y bueno, pues cuando vemos las poblaciones como Oaxaca, en donde pues los niños van a estudiar los 6 grados con un mismo maestro, te das cuenta de que estamos muy retrasados y muy atrasados. Pero fíjate que de acuerdo con lo que se utiliza del presupuesto, se utiliza el 8% del Producto Interno Bruto, pero es para el salario de los maestros. El Entonces, 93%. lo más terrible de todo esto es que seguimos apostándole a la memoria. Tenemos un programa Educal, que es el educativo de los españoles, que lo podíamos adaptar, lo podíamos perfectamente manejar en nuestro propio idioma, pero tenemos el del gringo, que es 5 steps, y que también lo podíamos llevar a cabo. Si ahorita van a traducirnos todo lo que se dio en esto que antes era el Tratado de Libre Comercio, pues también nos podían hacer las traducciones de lo demás. Entonces yo creo que como que ha habido un desencanto de tratar lo de la educación. Aurelio Nuño, pues no era el reformador, no era tampoco Choifet, y creo que nos quedamos con que pues Soto Granados, el director de comunicación de Salinas y director de comunicación también de Montiel, es el reformador, pues ya para él. Y algo serio, Nino, los pizarrones, los pizarrones inteligentes, las computadoras, los libros con errores ortográficos. O sea, 304. La verdad es que Oye, con Choifet, o sea, 304. A ver, lo del 6. ¿Cuántos dedos tienes? Buenísimo, me estaba contando. ¿Cuántos dedos? Sí tienes, tú estás bien. ¿Viste? Sí, porque Eso dice Aurelio Nuño. mi libro que yo rescaté de mi sobrino. Sí viene, tengo 6. Es que Aurelio Nuño, pero Aurelio no es zurdo, el zurdo es Calderón. Entonces era así. No, es que la zurda es la que trae 6 dedos. Sí. Yo creo que le pusieron a Calderón 5 dedos y el de Zavala 6 dedos. Bueno, ya, qué malos son. Qué bárbaros. Bueno, Leticia, ya, vámonos. Leticia Buitrón, conclusión. Pues yo sigo la misma, ¿no? Al final de cuentas, tenemos que apostar más a la educación, pero también que las instituciones no estén fiscalizando las iniciativas de las instituciones privadas. O sea, se vuelve una persecución por querer implementar nuevos programas, por querer implementar nuevas ideas como sector privado en la educación. Entonces, no somos partícipes en los foros de transición, como yo lo había comentado. Entonces, al final de cuentas, yo haría un llamado a las instituciones privadas a que nos unamos como sociedad también para podernos defender en ciertas situaciones. Y al final de cuentas, desde nuestra trinchera también solicitar que personajes, tanto como en las comisiones de la niñez, de cultura, deporte y educación, estemos muy participativos, porque sí tenemos que exigir que sean comisiones responsables y que no sean así nomás. ¿Me permites hacer un comentario, Nino? Un problema muy grave que tenemos en la educación es la autonomía de cada entidad. Cada entidad tiene su autonomía y su Secretaría de Educación. Te puedo decir como contadora, y ahora ya abogada, gracias a Dios, te puedo decir que como contadora tenemos más de 300 denominaciones diferentes, la Contaduría Pública de México. Ahora eres contador público, licenciado en contaduría, contador público abogada, administrativo, contador financiero, o sea, vienen de diferentes maneras. Si no hay una aplicación general, federal, que sea una sola educación, va a haber problemas. Yo te puedo decir una cosa, yo pertenecía a la Comisión Técnica Consultiva de la Contaduría Pública de México y te puedo decir que en ese tiempo se decía que los chicos al salir ya salían un 40% obsoletos de conocimiento. Claro. ¿Qué quiere decir? Ellos están implantando, presentando, haciendo unos planes académicos de estudios, de ética y de muchas cosas, y la verdad es que el gobierno no los escucha. Entonces, sí a una aplicación federal. Fíjate. Y no estatal. A ver, ¿qué es bullying? Porque yo le pregunté a Emilio Choifet qué era bullying
y me dio, no, espérame, me dio una explicación verdadera. Y después le pregunté a Erubiel Ávila qué era bullying y me dio otra explicación. Y yo decía, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver si los dos han sido gobernadores? Me dijo, bueno, esto no va de acuerdo con la Secretaría de Educación Federal, sino es la mexiquense. Entonces tú dices, puta, los niños entonces están aprendiendo de la Secretaría de Educación mexiquense. Sí. Para mí Espantoso. Pero te despido, Patricia Castillo. Concluyo con dos cosas. Creo que el peso de la mayor responsabilidad de México va a recaer en un secretario que se llama secretario de Educación Pública. Esteban ¿no? Moctezuma. Esteban Moctezuma. O sea, más allá de que el mayor presupuesto vaya dirigido a los maestros, sus logros laborales, tenemos unas aberraciones terribles. Ahorita hablaba Leti de las incorporadas. Quiero decirte que la Secretaría de Educación Pública prohíbe, fíjate, a todas las escuelas, desde guarderías hasta licenciaturas, dar ética. Los prohíbe, no te permite. Tienen un profesiograma así raro, que si eres abogado no puedes dar derecho. Pero que si eres, si estudiaste ciencias marítimas, puedes dar comunicación. O sea, estamos hablando de aberraciones históricas y perdón, pero vuelvo a nombrar a Barros. Barros dijo, la mejor arma para poder evitar este tipo de tropelías y este tipo de manifestaciones es la educación. El mejor secretario que tenemos que demostrar con mucho que podemos cambiar a México será él a partir de toda la recomposición histórica y lo que nos han enseñado muchos países. Tú lo acabas de mencionar, España tiene unos mecanismos extraordinarios. No me quiero ir, Nino. Sí. No, pero espérame, es que todos estamos hablando de que queremos un Jaime Torres Bodet, eso ya no existe. Yo creo que nos va a ir bien con Esteban Moctezuma, porque él fue 6 años secretario de Educación con Zedillo, porque Zedillo de Educación no se metió, él era economista y le dejó todo el peso. No, y ahí te va, Esteban Moctezuma también participó en una organización muy importante que se llamó Participación Social, que fue la que generó la primera movimiento de observadores electorales, que fue el que promovió la organización social. Yo de veras en él sí tengo mucha confianza y esperanza en que cambios se vean reales. No me quiero despedir, Nino, si me permites, sin recordar a la Nacha, que fue presa injustamente, a Tita, que sigue todavía batallando con mujeres que se encuentran en indefensión, y recordar a mujeres como Ana María Maximino, que es Mendoza, que tenía 19 años, a una hija de un canciller, que no recuerdo de dónde, Ana María Toucher, que murieron defendiéndolas, Agustina Matus, que salió de su casa, siendo una ama de casa, a defender a las chicas y fueron brutalmente acribilladas en el 68. Eso lo tenemos que recordar. Muchas gracias. Gracias, Scarlett Mellado. Conclusión, comentario final. Así es, bueno, el 2 de octubre... Estabas durmiendo. El 2 de octubre... ¿Qué te ves aburrido? Jamás. Para mí sigue muy vívido ese recuerdo. El olvido nos puede condenar a repetir los hechos, entonces creo que es importante reflexionar de esta fecha. Es una fecha de luto nacional, claro. Es una fecha que nos motiva a seguir impulsando también a que la voz de los jóvenes sea escuchada también, y recordar que pues no solamente sería un tema de la educación, fomentar valores y principios, sino también que se pueda ir garantizando el hecho de que la impunidad quede limpia en nuestro país, porque ese es, además de la corrupción, es uno de los grandes males que tiene nuestro país, y seguimos repitiendo estos hechos contra los derechos humanos de las personas, desapariciones forzadas que siguen vigentes hasta el día de hoy. O sea, yo me atrevería a decir que en 50 años pues no hemos avanzado mucho. Claro. Creo que se ha agravado este tema. Y retomando también la participación de las mujeres, pues sí se debe de tipificar y agravar también el tema de violencia que tenemos nosotras, sí, considerarnos como pues un grupo unidas, impulsarnos
pero también reconocer a los hombres. Les agradecemos mucho. Sabemos que ustedes son superhéroes, que son maravillosos, que han hecho grandes cosas. Pero esto también, es lo que siempre pasa y al final dices, sí, mi ha vida. estado en estas problemáticas recientes y la toma de decisiones ha estado en manos de hombres, pues denos chance, déjenos también cargar con esa responsabilidad. Nosotras también podemos hacer equipo y trabajar en conjunto por un mejor país, que es lo que anhelamos. Yo anhelo un día ver un México donde no nos sorprenda ver a una mujer en un cargo político, verla participando como diputada, senadora, gobernadora, presidiendo las comisiones y siendo presidenta. Yo sí la veo así y espero que Yo no nos decido en mi sorprenda. casa. Yo decido quién va a ser el próximo candidato, yo decido qué es lo que tenemos que hacer con el sueldo. Ella decide a qué colegio van los niños, cómo los va a educar. Pues nada más dices al último sí, mi amor, Sí, y ya. ya se acabó. Ya con eso. Ya se Honesto. acabó, Por eso ya es se feliz, acabó. Nino. Scarlett, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ivonne Teresa Corral, conclusión, comentario Bueno, final. hay dos grandes situaciones que la próxima administración tiene que tomar en cuenta. La educación, que comulgo que todas ya la tocaron, que es un tema importantísimo, fundamental, tal vez trabajando desde los niños en unos 10, 15 años. México. No, una generación, son 25 años, tiene que Son ser. 30 En años lo para hacer un educativo cambio. Es lo que hizo tiene que ser Pero hay una que empezar ya. generación de 25 años. Ok, 25. Tal vez en Singapur. 25 años tengamos otro tipo de mentalidad que acabe con el segundo mal del país, que es la corrupción. Hay corrupción en absolutamente todos los lugares, en todas las historias, la que te imagines, incluso no hay, o sea, incluso no tiene que ser política. Y bueno, esas serían las dos grandes cuestiones que tendrían que pasar para que pues, en un tiempo lo podamos ver. Y bueno, pues a los compañeros caídos del 68, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Claro. Fíjate que lo del 68 siguen muchas cosas encriptadas. Se decía que a los 50 años iban a abrir todo, lo que tenía la CIA, lo que tenía el expedientes, el FBI ejército. y lo que tenía México. No, porque hay personas que todavía viven y entonces no lo van a desencriptar. La verdad no la sabemos. Eso es lo triste y eso es lo lamentable. Te dijeron que es- Gracias, muchas gracias. Gracias, Como dijo mi abuelita, que les vaya muy bien. Como dijo mi abuelita, que les vaya muy bien. Como dijo mi abuelita, así dice la abuelita. queremos, Niño. La abuelita siempre te Gracias. dice, ¿no? Que te vaya bien, que te vaya bien. Oiga, pues buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.